Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta ocasión estaremos revisando el capítulo 39 y el capítulo 40 del libro de Génesis. Ya estamos en nuestro devocional número 24 de esta serie Pentateuco. Vamos a buscar en nuestras Biblias en la versión Reina Valera para leer nuestra porción que nos va a servir para meditar este día en el devocional titulado De mal en peor. Vamos a leer nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia de sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella de las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado.
Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que venía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo a la copa en mano de Faraón. Y dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bien, estamos revisando esta porción de la palabra ahora con este título: de mal en peor. Génesis capítulo 30 y capítulo 40. ¿Qué es lo que sucede ahora? Volvamos nuevamente a la historia de José y descubramos ahora nuevas humillaciones que experimentó. Su tercera gran humillación ahora es ser acusado por la mujer de Potifar por algo que no hizo, por algo que no llevó a cabo. Lleva una cuarta humillación también, de ser echado en una sucia, húmeda, oscura y maloliente cárcel como un criminal cualquiera. Dios continúa trabajando intensamente en la vida de José, especialmente en el área del orgullo. Ser echado en la cárcel sin haber hecho nada malo, además de ser una injusticia, es una tremenda humillación. Y aunque parezca increíble, Dios utiliza todo tipo de situaciones para enseñarnos a tener actitudes humildes, pero jamás nos deja solos. Veamos cómo termina José en la cárcel. Primero, ¿a quién lo venden los israelitas? Ahí en el capítulo 39, versículo 1 dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sucede con el paso del tiempo. Del versículo 2 al 6 lo leemos, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía
así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dios lo prosperó a él, y por medio de él prosperó también el hogar de Potifar. Vemos el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar vio que Dios estaba con José. Esto debía haber sido impresionante. Un hombre pagano, hombre duro, pudo darse cuenta que José era diferente de todos sus demás criados. Vio en él algo distinto, vio a Dios en su vida. Esta es una afirmación que pueden hacer las demás personas de nosotros. ¿Demostramos a Dios en nuestra vida? Aquellos con quien diariamente convivimos notan que Dios está con nosotros. Todo iba muy bien para José, hasta que la esposa de Potifar lo empieza a ver con ojos de deseo. Vemos la propuesta que hace esta mujer a José, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José dejó bien en claro su posición: no voy a tener relaciones sexuales contigo, porque si lo hago pecaría contra Dios. Así responde, así se debe de responder, así enfrenta esta presión que viene sobre su persona. No hay que darle tantas vueltas. Si se está comprometido con Cristo, nuestro compromiso es más valioso que cualquier otra cosa. Aún el más claro ofrecimiento que venga de parte del mundo. Pero la mujer de Potifar no se detuvo ahí. Vemos que sigue intentando, vemos de nuevo retomando este pensamiento. Del versículo 10 al 18 dice: hablando ella a José cada día, y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La mujer de Potifar ahora está expresándose de esa forma. Quiso abusar de José, y como no pudo, armó una escena de delante de su esposo, y el hombre, que no estaba nunca en casa, le creyó a su lujuriosa y mentirosa esposa, y José fue el único perjudicado. Versículo 19 y 20 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿qué sucede con José todavía estando en la cárcel? Tiene ahí un encuentro con dos personajes. Versículo 21 al 23
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. No, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto es fantástico. El favor fuera de lo común de Dios estaba sobre José aún en la cárcel. Vemos varias cosas. Podemos ver al menos 4 cosas. Primero, el Señor estaba con José. Nada ni nadie podía tocarlo. Aún en la inmundicia de la cárcel, José estaba protegido al 100%. Segundo, Dios obró para que José le cayera bien al jefe de la cárcel. Esta conexión de oro lo beneficiaría durante los años que pasaría en este sucio calabozo. Número 3, en la cárcel todo fue puesto bajo el liderazgo de José. Todos reconocían su autoridad y servicio. Él marcó la diferencia. Número 4, el Señor lo prosperaba. ¿Cómo lo prosperaba si estaba encerrado en esta cárcel? Porque prosperidad es mucho más que dinero. El dinero es solo parte de la prosperidad de Dios, pero no es la única señal de prosperidad. Dios quiere que todos seamos prósperos en todas las cosas. Ahora vienen nuevas responsabilidades de José en la cárcel. En los primeros 4 versículos del capítulo 40 lo podemos ver. Dice, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Hay nuevas responsabilidades. Ahora recibe a estos 2 hombres, al copero y el panadero del faraón, del rey. ¿Cuál fue su actitud hacia los demás presos? Versículos 6 y 7 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Se preocupa él, aún en las condiciones que se encuentra José, se preocupa por aquellos que están en una peor condición que él. Esto debería también a nosotros llamarnos, que aún en la condición que nosotros nos encontramos, también podemos acercarnos a otras personas que tal vez la están pasando peor que nosotros. ¿Y para qué aprovechó esta nueva oportunidad? Versículo 8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. José tuvo 3 opciones dentro de la casa. Primero, desentenderse de todo, contagiarse de las actitudes y todo el estilo de vida de los demás presos y hacer igual que los demás. Segundo, llorar, quejarse, perder las ganas de vivir y estar deprimido todo el día pensando tal vez hasta en suicidio. Y tercero, aprovechar las oportunidades y el tiempo para hacer cosas útiles y dar testimonio de su fe en Dios, creer en Dios y marcar la diferencia. Estas son 3 actitudes que nos pueden llamar también a nosotros, que podemos tomar ante cualquier circunstancia. José está en la cárcel. Los que conocemos la vida de la cárcel, o los que lo hemos visto en películas o en novelas, vemos que el tipo de vida que se vive en esos lugares no es para nada agradable. Y
José tiene estas tres posibles actitudes que puede tomar ante las circunstancias que está viviendo. Puede desentenderse de todas las cosas, contagiarse de las actitudes que está observando ahora de estos hombres que están en la misma condición que él, ¿sí? Y hacer cualquier cosa desagradable delante de Dios. Porque ¿en qué otra circunstancia peor que la que estoy viviendo me puedo encontrar? Entonces me desentiendo de todo y empiezo a tener una vida desenfrenada. La otra es, como decimos en México, irse para abajo, dejarse caer en el hoyo, empezar a llorar, quejarse por todo, perder las ganas de vivir, deprimirse y llegar incluso, como decía, a esos pensamientos de suicidio, a esos pensamientos en los que uno dice, ya no tengo por nada que vivir, ya no hay nada que la vida pueda ofrecerme y que sea deseable para mí, entonces lo único que me queda es cortar con esta vida. Pero hay una tercera actitud. José, aún a pesar de sus circunstancias, aprovecha la oportunidad. Se empieza a hacer cosas útiles, como decimos hoy, se pone creativo y da testimonio de su fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, le afirma a estos dos hombres, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Cree en Dios y entonces empieza a marcar la diferencia. Hay algo diferente en José y esto lo observan los que están a su alrededor y entonces José empieza a dar testimonio de su fe, empieza a dar testimonio de lo que significa haber creído en Dios, tener un Dios en el cielo y confiar en Él y confiar en su palabra y en sus promesas que Él las va a cumplir. José explica el significado de los sueños al copero y al panadero y les pide algo que finalmente no cumplen. Ahí en el capítulo 40 Él les pide que se acuerden de Él. Finalmente el copero es restituido, no así el panadero. Dice versículo 19, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre de ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Ese es el significado, la interpretación que da al sueño del panadero. Y del 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. La cárcel es el medio utilizado por Dios para tratar con nuestra vida de forma personal, para moldearnos, para sacar al líder que hay dentro de ti, para formarte en lo que quiere, en lo que Él quiere que tú te transformes. El tiempo está por llegar. Hay muchas cosas que empieza a trabajar Dios en la vida de José. Había sido ya humillado, pero llegan 2 nuevas humillaciones a su vida. Es acusado injustamente por algo que no hizo. No tomó a la mujer de su señor, no tomó a la mujer de aquel hombre que lo había comprado. Y viene una cuarta humillación, es echado a cárcel como un criminal cualquiera. Muchas veces hemos tal vez sido señalados sin nosotros ser culpables. ¿Cómo actuamos cuando somos señalados? ¿Cómo vivimos ese instante cuando somos señalados, cuando somos vituperados, cuando hay sobre nosotros acusaciones que son sin razón? ¿Cómo reaccionamos ante ello? Y sobre todo, ¿cómo nos sentimos cuando somos relegados y somos colocados en esta situación tal vez como un criminal, desechado, olvidado por la sociedad, tal vez también olvidados por nuestra familia? ¿Y cómo reaccionamos
Tenemos estas tres mismas oportunidades que José nosotros hoy en día, ¿sí? Pero recordemos que en todo tiempo José tiene el favor de Dios. Nada ni nadie podía tocarlo. Aún en ese lugar, en esa cárcel, en esa situación, nadie podía hacerle daño a José. Recordemos que si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, aún en las peores de las circunstancias, Dios estará con nosotros, Dios nos protegerá. Y también cuando tenemos a Dios en nuestra vida, hallaremos gracia delante de los hombres, incluso delante de aquellos que no conocen a Dios. José ha ganado el favor, es decir, lo ven con buena cara. Este hombre que estaba a cargo de la cárcel, lo ve con buenos ojos y ve que Dios está con él y ve que la mano de José es prosperado. Todo lo que pone en las manos de él es prosperado. Entonces reconoce su autoridad y servicio. Reconoce que esta conexión que él tiene con su Dios es única y que tiene beneficios también para todos los que están alrededor de él. El Señor le prospera, el Señor nos prosperará también a nosotros, no solamente con bienes económicos, como hemos hablado, hay otro tipo de prosperidad y Dios nos prosperará. Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas. Y bien, estemos meditando en este día, en el transcurso de este día, en aquellas cosas que el Señor está utilizando hoy para moldearnos, para sacar ese líder que está dentro de nosotros. Tal vez por mucho tiempo hemos dado la espalda a Dios y hemos tomado en segundo término ese llamado que Dios nos está haciendo a su servicio. Dejemos de dar vuelta atrás, de hacer oídos sordos a ese llamado de Dios y seamos humildes y acerquémonos a Él. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado de responder a ese llamado que Dios nos está haciendo. Así que, tomado de Él, seamos valientes y enfrentemos este reto que Dios pone delante de nosotros y salgamos airosos de este tiempo de prueba. Bien, por mi parte es todo este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad de podernos reunir cada mañana y poder meditar en su palabra. Si Dios lo permite, el día de mañana nuevamente estaremos reunidos para volver a tener este tiempo devocional. Gracias a Dios, gracias por la vida de cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. El Señor les bendiga. Buenos días.